experiencia y emprendimiento. Estás en Work Café por la 100.1. Infinita, palabras con poder. Nos vamos a conversar de inmediato con Pedro Maldonado, quien es neurocientífico, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de la Universidad de Chile. Desde que se formó este instituto, uno de los centros científicos de excelencia del país, sus investigadores se han puesto el serio propósito de llevar la ciencia fuera del laboratorio a lo que nosotros denominamos el mundo real. No es que el laboratorio no lo sea. Es un gusto conversar con Pedro. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Soledad. Encantado de estar conversando en World Café Santander. Muchas gracias. Para nosotros un lujo, lo decía así también en la presentación. ¿En qué han estado trabajando en el último tiempo? Yo sé que es una pregunta súper amplia, pero la verdad para darnos un marco, un contexto, porque no todos conocen del trabajo que ustedes están haciendo, ¿no? Pero han estado enfocados en un proceso de innovación muy importante que me gustaría que pudiese comentar con nosotros. Sí, en el Instituto de Neurociencia Biomédica tenemos científicos que trabajan en un rango de temas, desde cosas de las neuronas celulares hasta aspectos clínicos y cognitivos. Y esta amplia gama de actividad científica obviamente produce conocimiento básico. Uno de los intereses importantes del BNI es justamente tratar de llevar el conocimiento que está produciéndose en nuestro instituto y también en toda la comunidad hacia una actividad productiva, porque estamos convencidos que el conocimiento científico debe contribuir al país y eventualmente esto significa tomar la ciencia y llevarla lentamente hasta que se convierta en una actividad productiva. Uh-huh. Pedro, y para lograr ese camino, es cierto sí. Perdón, que hubo primero que derribar algunas desconfianzas mutuas, ¿no?, entre la comunidad científica y, por ejemplo, el mundo de las empresas. ¿Cómo se han podido sortear esos desafíos? Sí, efectivamente ha habido una historia de desconfianza justamente porque por un lado los científicos tenemos fama de buscar la manera de mantener nuestra actividad de ciencia básica y de aportar menos al mundo productivo. Y por otro lado, tampoco hay una historia del mundo de las empresas y del ámbito público de recoger la actividad científica e incluso de incorporar científicos en su comunidad. Esta distancia que se ha mantenido por décadas es algo que tenemos que cerrar desde ambos extremos. En otros países, estas comunidades que parecen estar en un extremo están llenas de una serie de grupos intermedios, ¿cierto?, donde el conocimiento científico se traslada en una práctica inicial, luego se transforma en ideas y luego en productos, y luego los productos en empresas. Aquí en Chile estamos despoblados aquí en este terreno del medio y es un desafío de todos contribuir para ir poblando lentamente esta área. Qué interesante, súper interesante el trabajo que están haciendo. Me imagino que ustedes también han aprendido del mundo de las empresas, como así las empresas del mundo de ustedes, ¿no?, de los científicos. ¿Algún ejemplo práctico que quiera comentar con nosotros? Yo tengo uno en particular, ¿no?, una empresa de autopistas donde ustedes asesoran dónde poner las señales correctas para que el conductor, por ejemplo, las vea, alcance a distinguirlas, a seguirlas, procesar esa información en su cerebro, imagino, y tomar la decisión correcta. Sí, una de las cosas que hemos estado tratando de hacer en BNI es justamente establecer relaciones directas entre científicos, la comunidad científica y algunas empresas que tengan una necesidad. Y el proceso ha sido tal que nos juntamos típicamente con la empresa y tratamos en conjunto de resolver un problema que ellos tengan y que requieran de competencia científica y experiencia que nosotros podamos tener. Un par de ejemplos de casos que hemos tenido es, por ejemplo, empresas que han necesitado tratar de entender cómo la gente maneja su atención visual, ¿cierto? Por ejemplo, una sala de control de un mall o una sala de control en una empresa de seguridad. Los operarios necesitan estar mirando información distribuida en muchos monitores, pero ahí hay muchas preguntas no resueltas. ¿Cuál es la óptima disposición de los monitores para recoger información? ¿Con qué frecuencia tenemos que mover la mirada para capturar información? ¿Cómo uno dispone de esta información para asegurarse que eventos relevantes no sean perdidos en el proceso? Parte de estas preguntas se pueden responder basadas en lo que nosotros hemos aprendido sobre la conducta visual humana.
Y en ese sentido hemos realizado trabajos en conjunto que han sido bastante interesantes. Otro ejemplo Buenísimo. que estamos haciendo hoy en día, que tiene que ver con la conducta visual de los conductores en la autopista, ¿cierto? Hay ahora algoritmos predictivos para evitar accidentes, pero luego hay que tratar de entender cómo mandamos mensajes visuales a los conductores para que ellos adecuadamente ajusten su conducta y evitar accidentes. Estos son dos ejemplos, pero uno puede imaginarse que esto puede ocurrir en muchos ámbitos distintos de la ciencia. Estamos conversando con Pedro Maldonado precisamente en el Día Mundial del Cerebro. Vámonos a esa área que a mí me fascina, Pedro, me encanta, ¿no? Por supuesto que no la comprendo del todo, ¿no? Como quisiera, pero hay aproximaciones interesantes, como por ejemplo el libro que publicó que se llama ¿Por qué tenemos el cerebro en la cabeza?, que nos invita a una conversación sobre la importancia de la memoria, de los recuerdos que guardamos, etcétera. Entonces la pregunta, primero tal vez más grande, ¿no? Yo sé que hay varios equipos de investigación en el mundo que además compiten por entender de mejor forma nuestro cerebro, pero ¿cuánto sabemos del cerebro? ¿Y para qué nos sirve el cerebro? Creo que te perdí la última palabra de tu pregunta. ¿De cuánto sabemos hoy día el cerebro? Le contaba a Pedro que es un tema para mí fascinante, contaba también del título de su libro, ¿Por qué tenemos el cerebro en la cabeza? Entonces, tal vez responder a eso, ¿no? ¿Cuánto sabemos hoy día o cuánto saben los científicos de para qué nos sirve el cerebro? Sabemos bastante poco y obviamente entender del cerebro va a tener enormes beneficios en varios ámbitos de nuestra sociedad. Por un lado, entendernos a nosotros mismos, entender los problemas de salud mental que hoy nos aquejan de manera importante y además entender los procesos educativos que son muy relevantes para mejorar nuestro estándar en una sociedad. Una de las cosas y una de las preguntas más interesantes tiene que ver con la memoria. Es interesante que haya mencionado la memoria porque la memoria es una de las cosas bastante afectadas en esta situación de pandemia y se afecta a tres niveles. Por un lado, aquellas personas que han estado expuestas al virus, se sabe hoy que este virus está ocasionando muchos problemas neurológicos producto de la inflamación y pérdida de memoria es y desorientación es una de las características más comunes. Pero no solamente aquellos que se contagian y se enferman, el hecho de tener que estar encerrados en casa produce mucha ansiedad y estrés prolongado. Y se sabe que el estrés produce también problemas de memoria. Entonces quizá muchos de nuestros auditores han tenido quizá un deterioro en su memoria pensando que les pasa algo particular, pero eso es estrictamente normal dentro de una situación de estrés, es que podemos pensar en el estrés como algo normal. E incluso no habiendo estrés, esto de estar encerrados en casa y tener una rutina que casi no se diferencia de un día a otro, también nos dificulta para poder recordar eventos porque no podemos amarrarlos a algún marco temporal particular. Entonces, la memoria es una de las cosas que nos está viendo bastante afectada en esta época. Que es cierto lo que dice, Pedro, porque estamos como en el día de la marmota y uno empieza, ¿pero esto pasó el jueves o el viernes pasado? ¿Qué día era? Y claro, porque no tienes otra referencia que precisamente estos días que parecen todos iguales. Además de la afectación propia, aquellas personas que se han contagiado, mencionaba ya que va a tener impacto en aquellos que no necesariamente estando contagiados estuvieron en su casa. ¿Cómo iremos a guardar este recuerdo en nuestra memoria, el recuerdo de estos días duros que hemos estado pasando, no solo en Chile, obviamente, en todo el mundo, nosotros los seres humanos? Sí, basado en lo que sabemos de la memoria, es altamente probable que vamos a tratar a colapsar gran parte del tiempo vivido como en un solo recuento, porque la diferencia entre un día y otro es tan poco que nos va a costar hacer un relato muy detallado de lo que ha pasado en este tiempo. Probablemente este especie de colapso de experiencia va a estar matizado por algunos eventos particulares que nos pasaron, pero nos va a costar sí poner esos eventos en nuestra escala temporal. Nos vamos a confundir en saber si esto pasó en la segunda o tercera o cuarta semana de mayo. Nos cuesta, a pesar de que podemos recordar cosas, nos va a costar tener claridad con respecto a la fecha que ocurriese. A menos que, por supuesto, lo escribamos en un libro o hagamos notas de lo que nos ha estado pasando, pero la mayoría de nosotros tienden a no hacer eso, ¿cierto?
Claro que sí, claro que sí. Además, con la lluvia de información que tenemos y el bombardeo constante de información, creo que ya ni siquiera queremos escribirlo o registrarlo. Pedro, ¿qué es la memoria? La memoria me ayuda a recordar dónde están las llaves o recordar si vengo manejando, dónde vivo, en qué departamento estoy, pero me ayuda también en otras cosas, como por ejemplo comprender o como usted lo pone en palabras, hacer frente a la charlatanería. Es decir, ponerle un contexto a algo que yo estoy escuchando o viendo o tratando de entender. Es muy poderosa la memoria. Sí, la memoria es una de las características más particulares de nosotros los seres humanos, porque si bien muchos otros animales tienen memoria, la memoria requiere de recursos cerebrales bastante intensos y nosotros los humanos tenemos los recursos cerebrales más potentes de todos los animales. Y la memoria es importante porque también nos arma a nosotros como personas, nos identifica a nosotros mismos con una historia particular, con una secuencia de eventos que vivimos en nuestra vida, nos permite aprender cosas y poder realizar nuevas acciones. Sin memoria no podríamos ser los humanos que somos. Y normalmente es interesante que nuestro cerebro no tiene una manera de memorizar. Hay muchos mecanismos distintos en nuestro cerebro que afortunadamente podemos todos echarle mano para aprender distintas cosas. Un ejemplo, aprender o recordar que lo que hicimos hace un año, nuestro cumpleaños, requiere recursos cerebrales que son distintos de aquellos que necesitamos, por ejemplo, para aprender a andar en bicicleta o aprender a cocinar o algo más sistemático. La memoria es algo bastante complejo y todavía no la entendemos por completo, pero claramente es lo que necesitamos para poder aprender. No hay aprendizaje sin memoria. Y en la medida que nuestro aprendizaje es más complejo, nuestro cerebro tiene que tener mecanismos de memoria igual de complicados. Ok. Y una pregunta muy básica, pero que me ronda a propósito del ejemplo que puso. ¿Por qué nunca olvidamos andar en bicicleta, pero sí olvidamos otras tantas cosas? El nombre o los apellidos de algunos compañeros de curso, olvidamos algo que ocurrió cercanamente, pero la bici nunca. Uno se sube a la bici y la maneja, pero yo olvidaba ayer, por ejemplo, una receta de cocina que me habían enseñado hace un año. Sí, eso depende de varios factores. No es completamente cierto que no olvidamos andar en bicicleta. Si yo me subo a una bicicleta probablemente no me caiga, pero no voy a poder hacer las cosas que hacía en bicicleta cuando tenía 20 años. Es decir, por falta de práctica, por dejar de hacer algunas cosas, ciertas competencias involucradas con esa acción yo las voy a ir a olvidar. Y por supuesto eso también pasa con otro tipo de cosas, ¿cierto? Las cosas que tendemos a recordar mejor son aquellas cosas que vamos a reiterando la situación, nos acordamos más, hablamos más de ello, y como muchas cosas en la vida, la práctica de recordar algo, la práctica de hacer algo, refuerza los mecanismos de memoria. La memoria es como un músculo, para mantenerla en forma hay que usarlo y reiterarla. Todo o casi todo lo que hemos vivido y lo que hemos aprendido se puede deteriorar con el tiempo si dejamos de hacerlo, hasta andar en bicicleta. Y yo me imagino que, por supuesto, los aspectos básicos de andar en bicicleta no se nos van a olvidar, pero también muchas otras cosas en nuestra vida, incluso cocinar, a ti no se te va a olvidar lo que es una olla y lo que es un sartén. Es decir, puede que pierdas algunos detalles finos, pero lo grueso de cocinar probablemente lo mantengas. Es cierto, qué interesante conversación. Oye, a propósito les recordamos y les recomendamos el libro ¿Por qué tenemos el cerebro en la cabeza? De Pedro Maldonado, neurocientífico, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, con quien estamos conversando. Y esta es la última pregunta porque como siempre se acaba el tiempo. ¿Hay alguna diferencia cerebral de género, Pedro? Excelente pregunta. Sí. Esto es algo que ha rondado la humanidad por bastante tiempo y particularmente desde que estamos de entender el cerebro. Y la verdad es que sí, hay diferencias. Hay diferencias físicas en nuestro cerebro como lo hay en el resto de nuestro cuerpo. La pregunta que quizás nos importa más es si hay diferencias cognitivas, es decir, ¿son hombres o mujeres más inteligentes que el otro? ¿Son más capaces de hacer tareas que requieren pensamiento, razonamiento? En ese aspecto, la respuesta parece ser no. Y las diferencias que se han encontrado, y ha habido muchos estudios que muestran diferencias concretas,
aparentemente se pueden adscribir a un problemas culturales, porque desde que nacemos, hombres y mujeres somos tratados culturalmente de una manera distinta. Y como gran parte de nuestras habilidades cerebrales depende de nuestra experiencia, la experiencia que tenemos va entonces a impactar en nuestras habilidades cognitivas. Si nosotros como niños nos enfrentan a cierto tipo de problemas, vamos a adquirir habilidades mejores en eso, y si nos enfrentan a otro tipo de problemas, vamos a adquirir habilidades en otro aspecto. Y yo creo que es muy cierto que todavía en nuestra sociedad niños y niñas son tratados diferentes, y eso va a tener consecuencias en qué es lo que aprendemos, pero pareciera que el cerebro desde que nacemos puede aprender para hombres y mujeres exactamente lo mismo y tenemos las mismas competencias cognitivas. Súper interesante reflexión y conversación, Pedro Maldonado. Muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por esta conversación, por haber sido parte de nuestro programa. Bueno, gracias Soledad, cuando quieran, un placer conversar con usted. Muchas gracias. Estamos aquí en World Café Santander. Desde la idea al éxito.